Bienvenidos a Aprendo en Casa en 5 minutos. En esta ocasión les mostraré la resolución de la prueba diagnóstica de lectura de primer grado de secundaria. Te recuerdo que en estos apartados tienes que llenar con tus nombres y apellidos, así como tu sección y número de orden. ¿Cómo responderemos las preguntas del cuadernillo? En este cuadernillo encontrarás preguntas en las que debes marcar con una X solo una respuesta. También encontrarás preguntas en las que tienes que escribir tu respuesta. Ejemplos. 1. ¿Cuál es la capital del Perú? Acá marcaremos la alternativa C, Lima. Pregunta 2. ¿Cuáles son las 3 regiones naturales del Perú? Acá escribiremos la respuesta. Las 3 regiones del Perú son la costa, la sierra y la selva. Te recordamos que solo tienes 60 minutos para resolver la prueba de lectura. Además, que puedes leer más de una vez el texto para responder las preguntas. Así que comencemos. Juan fue a visitar a sus primos que viven en Puerto Maldonado. Ellos le recomendaron ir a la Reserva Nacional Tambopata. Por ello, Juan buscó en internet información sobre este lugar y encontró el siguiente texto. Reserva Nacional de Tambopata. Te recomiendo que leas el texto más de 2 veces para responder las preguntas. Pregunta 1. ¿En qué meses se registra el calor más intenso en la Reserva Nacional Tambopata? Marcaremos la alternativa C, entre septiembre y octubre. Pregunta 2. En el texto, ¿a qué se denomina friaje? Marcaremos la alternativa B, a los vientos y lloviznas persistentes que llegan de la Antártida. Pregunta 3. ¿Cuál es el propósito principal del texto leído? Marcaremos la alternativa D, describir cómo es la Reserva Nacional Tambopata. Pregunta 4. Juan se encuentra en Puerto Maldonado y quiere llegar a la Reserva Nacional Tambopata en el menor tiempo posible. ¿Qué ruta le aconsejaría seguir? Marcaremos la alternativa A, tomar un automóvil hasta la comunidad de Infierno. Luego, navegar en bote a motor por el río Tambopata hasta llegar a la reserva. Pregunta 5. ¿Cuál de las siguientes especies de árbol crece en zonas no inundables? Marcaremos la alternativa C, castaña. Continuamos con la siguiente actividad. Fernanda fue a un centro de salud con su papá. Mientras esperaban a ser atendidos, ella vio el siguiente texto pegado en una vitrina y lo leyó. El texto titula El eterno problema de los piojos. Una vez leído el texto, vamos a responder las preguntas. Pregunta 6. Según el texto, ¿hasta cuánto tiempo vive el piojo como ninfa? Marcaremos la alternativa C, hasta el día 22. Pregunta 7. ¿Cuál sería un mejor título para el texto? Marcaremos la alternativa A, el piojo y su ciclo de vida. Continuamos con la pregunta 8. Lee la siguiente parte del texto. Crecimiento en el cabello. 1. La hembra pone los huevos en el nacimiento de los cabellos y luego los incuba. Cabemos la liendre. 2. El crecimiento natural del cabello hace que a los 10 días las liendres se encuentren a 5 milímetros del cuero cabelludo. Acá podemos ver piojos saliendo de una liendre. Esto mide aproximadamente 5 milímetros y pasa a ser un huevo seco. 3. Cuando las liendres están por encima de los 5 milímetros se encuentran vacías porque los piojos están en proceso de convertirse en adultos. Piojo agarrado al cabello. Pregunta. ¿Qué idea se puede deducir de esta parte del texto? En aquí marcaremos la alternativa C, que las liendres se pegan al cabello y se alejan de la raíz a medida que ésta crece. Continuamos con la pregunta 9. ¿A cuál de las siguientes personas le sería más útil este texto? Marcaremos la alternativa B, a Karina, que quiere investigar sobre la reproducción de los piojos. Pregunta 10. Lee esta parte del texto.
pediculosis. El 80% de los niños en edad escolar están infectados de piojos. Los picos de contagio se dan en la estación fría hasta principios de la primavera. Las liendres resisten las bajas y altas temperaturas. El traspaso se produce por contacto directo con la cabeza infectada. ¿Para qué el autor incluyó esta parte de texto? Marcaremos la alternativa B, para resaltar que el contagio de piojos es fácil. Continuamos con la siguiente actividad. En su clase de comunicación, Pedro leyó un cuento de Gabriel García Márquez, que le gustó mucho. Debido a su interés, buscó y encontró el siguiente cuento de este autor, titulado Algo muy grave va a suceder en este pueblo. Una vez leído el texto, vamos a responder las siguientes preguntas. Pregunta 11. ¿Cuál de los siguientes hechos ocurrió primero en el cuento? Marcaremos la alternativa C. El hijo falla una carambola. Vamos con la pregunta 12. En el cuento, ¿qué significa la palabra esparciendo? Marcaremos la alternativa C. ¿Qué significa difundiendo? En la pregunta 13. ¿Cómo son principalmente las personas del pueblo? Marcaremos la alternativa C. Creen en rumores y supersticiones. Pregunta 14. ¿Cuál es la enseñanza principal de este cuento? Marcaremos la alternativa D. Creer en rumores y difundirlos puede provocar tragedias. Pregunta 15. Un estudiante ha leído este cuento y opinó lo siguiente. Yo creo que la señora que primero dijo que algo grave pasaría es la culpable de todo lo que pasó en el pueblo. ¿Cuál de las siguientes ideas podría apoyar la opinión de este estudiante? Marcaremos la alternativa A. Los acontecimientos fueron provocados por el rumor de la señora. Continuamos con la siguiente actividad. Durante el recreo, conversaste con tus compañeros de clase sobre la cantidad de tareas que dejan los profesores. Días después, una de tus compañeras investigó al respecto y les mostró una revista que tenía dos opiniones sobre el mismo tema, titulado Las dos caras de las tareas. Te recomiendo leer el texto más de 2 veces. Responderemos la pregunta 16. Según Jorge Pérez, ¿por qué muchas veces los padres terminan haciendo las tareas de sus hijos? Marcaremos la alternativa B, porque las tareas son demasiado difíciles. Pregunta 17. ¿Para qué la revista presentó juntos los dos textos sobre las tareas? Marcaremos la alternativa A, para ofrecer distintas opiniones sobre las tareas escolares. Pregunta 18. ¿En qué están de acuerdo Jorge Pérez y Roberto Gómez? Marcaremos la alternativa C, en que las tareas pueden afectar el tiempo libre del estudiante. Pregunta 19. Lee esta parte del texto, mi experiencia con las tareas. Y el profesor le puso mejor nota que a mí. Pregunta. ¿Qué emoción expresa Roberto Gómez en esta expresión? Marcaremos la alternativa de indignación. Pregunta 20. ¿Estás de acuerdo con la opinión de Roberto sobre las tareas? Explica tu respuesta. Respondemos. No, porque las tareas son una forma de demostrar nuestros aprendizajes y de motivarnos a estudiar más. Sin embargo, es cierto que no se debería dejar tareas tan extensas y tener más cuidado de parte de los profesores al momento de revisarla. Además, pienso que los profesores deberían elaborar tareas donde se corrobore que el estudiante realmente las desarrolló. Vamos con la última actividad. Rocío, estudiante de primero de secundaria, quiere participar en la feria de ciencias de su colegio. Para ello, busca libros de experimentos en la biblioteca y en uno de ellos encuentra el siguiente texto, titulado Experimento para hacer en casa. Una vez leído el texto, vamos a responder las preguntas. Pregunta 21. ¿Qué debes hacer antes de pegar la vela en el plato? A lo que responderemos con la alternativa A, encender la vela. Pregunta 22. ¿Para qué se ha escrito principalmente este texto? A lo que marcaremos la alternativa C, para dar instrucciones. Pregunta 23. ¿Cuál sería el título más adecuado para este texto? A lo que marcaremos la alternativa B, la vela que hace subir el agua.
Continuamos con la pregunta 24. Luego de apagarse la vela, ¿por qué el agua ingresa al vaso? A lo que marcaremos la alternativa B, porque la presión disminuye dentro del vaso al enfriarse el aire. Y finalmente la pregunta 25. ¿Para qué se han incluido las imágenes en el texto? A lo que marcaremos la alternativa D, para mostrar la forma de realizar el experimento. Eso sería todo, estimados alumnos. Hasta pronto.